¿Sufrieron con el calor en la semana? Sí, ¿verdad? Yo también. Los pobres mortales que no tienen aire acondicionado sufren más, ¿no? Estoy entre estos. Bueno, invito a la congregación a abrir y buscar en las Biblias el texto de Juan, capítulo 5. Nosotros vamos a estar del versículo 1 hasta el versículo 18. Es un texto bastante conocido por la gran mayoría. Y como nos recordó Rodolfo, nosotros estamos en una serie de las 7 señales en Juan, hablando sobre milagros que no son solo milagros, sino que apuntan a algo. Y Juan nos dice que fueron escritos para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Creo que se va a proyectar también el texto, así que vamos a leer los 18 versículos. Dice así la palabra de Dios. Y después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender qué quieres decirnos con este milagro, Señor, con esta señal, y que podamos contemplar, Señor, tu bondad, tu gracia y misericordia. Ayúdanos, Señor. Amén. Yo no sé si alguien alguna vez tuvo algo que no funcionaba como debería. Yo, por ejemplo, tuve un teclado una vez que el espacio no funcionaba. Y entonces me tocaba como golpear un poquito y a veces volvía a funcionar. En Brasil también tenemos la costumbre, yo no sé cómo sucede en los otros países, pero en Brasil tenemos la costumbre que cuando las teles tenían antenas,
no funcionaban bien las antenas, nosotros poníamos como una esponja metálica arriba y empezaba a funcionar. No tengo la explicación técnica. Quizás Xavi lo tenga, alguien pregunta a Xavi. ¿No? O entonces, no sé, una generación pasada, mi generación, la verdad, algo que no funcionaba como debería, estos cartuchos de juego, nunca funcionaba. Entonces nos tocaba como soplar el cartucho. O entonces, Xavi me dijo también que pasaban como una goma de borrar y todo volvía a funcionar. Pasa que hay cosas que no funcionan como debería, pero no hay esponja metálica que pueda ajustar, no hay golpes que pueda ajustar, no hay cómo reiniciar la cosa para que la cosa empiece a funcionar. Y yo creo que la vida parece una de estas cosas. A veces parece que la vida no funciona como debería funcionar. Y a veces tenemos ganas de reiniciar la vida para ver si la vida ahora puede funcionar como debería. En este intento de intentar arreglar las cosas de la vida, nosotros nos cansamos, quedamos exhaustos y perdemos nuestras esperanzas. El texto que leímos, que vamos a meditar un poco más, nos explica que realmente la vida y el mundo no funciona como debería. Y la razón es porque nosotros vivimos en un mundo caído a causa del pecado. Pero el texto también nos va a mostrar que delante de un mundo caído, Cristo, Jesucristo, es el único que puede llevarnos de esta miseria al descanso. Así que vamos al primer punto que dice que nosotros vivimos en un mundo caído. Vamos a estar entre el versículo 1 y el versículo 7. El texto dice que después de estas cosas, ¿qué cosas? De la señal que vimos en la semana pasada, que Jesús sana el hijo de un oficial real. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos que no sabemos cuál es. Algunos tienen alguna teoría que es la fiesta de los tabernáculos. El punto no es importante. Había una fiesta y Jesús desciende a Jerusalén. Y Jesús pasa por un estanque cerca de la puerta de las ovejas del templo que se llama Betesda. Un estanque en aquel tiempo era como una estructura que servía para retener agua, como suministro de agua potable. Algunos estanques servían como suministro de agua potable, otros servían como suministro de agua para el templo, para la purificación, y era una pileta. Básicamente era una pileta. Y este estanque de Betesda era una estructura rectangular con 2 piletas. Y el texto dice que ahí estaban las personas más amadas por la sociedad, las más apreciadas por todos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Se estima que el estanque Betesda tenía más o menos 2.500 metros cuadrados. Cuando Juan dice que había una multitud, es porque había gente abarrotada en este lugar. No era como 10, 15, 20, 100 personas. Mucha gente ahí. Y no hay razones para que creamos que la alcaldía iba a limpiar todos los días el estanque, había una preocupación con la higiene del lugar. No. Gente sufriendo, gente con herida abierta. Si alguien algún día pudo entrar en un hospital, en la parte de la emergencia del hospital, y un hospital de baja calidad, hay un olor característico. Betesda era peor que el peor de todos los hospitales públicos. Gente ahí sufriendo. Y nosotros necesitamos comprender que Betesda, lo que sucede ahí, es la consecuencia del pecado. Es la consecuencia de vivir en un mundo caído. Sufrimiento, dolor, angustia, ninguna de estas cosas era algo solo de Betesda. Todas estas cosas entraron en el mundo en el día que Adán y Eva en el huerto pecaron. Desde aquel día, nuestro cuerpo ya no funciona como debería. Nuestra mente ya no funciona como debería. Nuestro corazón no funciona como debería.
Y necesitamos comprender que no solo las personas que están en Bethesda, pero nosotros también vivimos en un mundo caído. Nosotros también estamos en miseria. Nosotros vivimos en un mundo donde niños tienen cáncer, donde padres entierran hijos, donde personas tienen enfermedades que no tienen cómo sanar y van a sufrir por toda la vida. Vivimos en un mundo donde hay violación, tráfico humano, en un mundo donde hay mentira, donde hay pornografía, donde hay la objetificación de personas por el placer. Nosotros también vivimos en un mundo caído. Y quien nunca ha sufrido con estas cosas, seguramente conoce a alguien que ha sufrido. Matrimonios son rotos porque un hombre o una mujer busca afuera del hogar algo que no debería buscar. Nosotros vivimos en un mundo caído y todo eso a causa del pecado. No importa la ropa que tengamos. No importa el perfume que usemos, todos nosotros nos encontramos como paralíticos, ciegos, cojos, con heridas abiertas. Pero la peor de las miserias que produce el pecado es la razón por la cual esta multitud está en este lugar. El versículo 3 nos dice al final que ellos estaban ahí porque esperaban el movimiento del agua. ¿Qué significa eso? El versículo 4 explica un poco el final del versículo 3 y el versículo 7. Y quizás en tu Biblia el versículo 4 puede estar entre paréntesis, quizás hay algunas Biblias que ni siquiera va a poner el versículo 4. Y la razón es que este versículo no está entre los manuscritos más antiguos, está entre los antiguos, pero no entre los más antiguos. Sí, lo que tenemos como respuesta para eso es que eso es como una explicación de una creencia que existía en aquel tiempo, de que descendía un ángel del cielo, agitaba el agua, y la primera persona que entrara en el agua, no importa la enfermedad, se sanaba. Juan no está diciendo que cree en estas cosas, sino que esa es la creencia de las personas que están ahí. Esa es la esperanza de las personas que están ahí. Todos estos enfermos están ahí esperando una oportunidad. Encontraron en el estanque una esperanza de salir de una vida de miseria. Una posibilidad, una esperanza para solución de los problemas. Una esperanza de descanso para una vida de sufrimiento, de alivio, de carga. Y esa esperanza era un ángel que descendía del cielo y agitaba el agua. Y había un hombre de 38 años, como nos muestra el versículo 5. 38 años, no conocemos la historia completa, sabemos eso. 38 años con esta enfermedad. No sabemos si nació con esta enfermedad, si la obtuvo cuando niño, paralítico. Y todas las otras cosas que conllevan 38 años sin caminar. Y a este hombre, en el mundo caído, representado aquí en Bethesda, Jesús le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres realmente ser sano? Es la pregunta de Jesús. Y a mí siempre me causó curiosidad. Para mí la respuesta era muy obvia. Sí, sáname. Pero pasa que el hombre no tenía idea de quién le estaba preguntando. Así es el mundo caído. No tenía idea que delante de él quien hacía la pregunta era el médico de los médicos. Y aunque no conteste directamente, sí quiero ser sano, él contesta en el versículo 7 algo que podemos comprender como, yo quiero ser sano. Y yo sé cómo ser sano. El agua. En el agua está mi salvación. En el agua está mi esperanza. Yo necesito ayuda. Pero yo sé que ahí yo puedo encontrar mi sanidad. Y esa es la peor de las miserias que el pecado produce en nuestras vidas. La falsa esperanza, la habilidad humana
de depositar el corazón, las expectativas, de encontrar felicidad, encontrar un propósito y descanso en estanques de Bethesda. Porque este lugar no fue el primero donde sucedió todo eso. Tiempos antes, el escenario era un poco distinto de un hospital público. El escenario era un huerto. Y la serpiente propuso una falsa esperanza de encontrar felicidad, un propósito, alegría, gozo, descanso, aparte de Dios. Esa fue la primera falsa esperanza. Y la serpiente decía eso porque decía, el Señor no sabe lo que es bueno para ustedes. Busquen aquí, en el fruto. Conozcan. El Señor tiene miedo que ustedes conozcan. Y ahí entró esa falsa esperanza y desde este día en adelante nada funciona como debería. El problema es que nada funciona como debería, pero como vemos aquí en Bethesda, cada uno encuentra una manera de intentar arreglar eso que falta, ese vacío que muchas veces sentimos en nuestra vida. Por mucho tiempo yo creí que lo que me faltaba para ser feliz era ser emocionalmente correspondido. Y entonces yo me entregué a relaciones vacías, una tras otra. Pero la esperanza seguía. Esa no fue, pero quizás la próxima relación, esa sí me va a hacer feliz. Y cada uno de nosotros, antes de dormir, pensamos en algo que quizás es lo que creemos que nos va a dar la felicidad. Quizás si tuviéramos un poco más de dinero, yo podría salir de ese sentir de miseria que tengo. Quizás si yo tuviera mi casa propia y no tuviera que pagar el alquiler, ahí sí yo podría salir de la miseria. Y no estoy hablando de una miseria financiera, estoy hablando de una miseria interior. Quizás ser más bonito, quizás ser más flaco, quizás ser más fuerte, quizás sacar alguna imperfección que nosotros creemos que hay en nuestro cuerpo para parecernos más con una persona que vemos del otro lado de un filtro, de una red social, y depositamos ahí nuestra esperanza. Algunas de estas cosas, tener una casa propia, algunas de estas cosas son buenas. Algunas son necesarias para nuestra vida, pero ninguna es suficiente. Y eso es lo que el punto 1 quiere mostrarnos. Nosotros vivimos en un mundo caído, tal cual está esta gente en Bethesda. Todos nosotros, naturalmente, paralíticos, cojos, ciegos, con heridas abiertas. Todo tipo de heridas abiertas. Hechas por nosotros mismos, heridas hechas por otros, heridas hechas por nuestra rebelión. Pero Juan nos deja muy claro que estas señales fueron escritas para que creamos que Jesús es el Cristo. Hay esperanza para el mundo caído y esa esperanza está en Cristo. Y este es nuestro punto 2. Cristo es la única esperanza para el mundo caído. ¿Y cómo Jesús en ese texto nos muestra que Él es la única esperanza? Primero, versículo 6. Hay algo que nos pasa por alto muchas veces en el versículo 6. Juan nos muestra en el texto que Jesús vio el hombre y Jesús supo, como dice el versículo 6. Supo que llevaba ya mucho tiempo así. Ese saber de Jesús no es un saber que alguien le dijo, es un saber sobrenatural. Jesús sabía, no lo que era externo al paralítico. Jesús sabía internamente lo que sentía, lo que vivía, lo que sufría el paralítico. Jesús no sabía solo lo que el paralítico publicaba en sus redes sociales, si tuviera redes sociales en aquel tiempo. No sabía solo las frases motivacionales que él ponía en el estatus de WhatsApp. Jesús sabía los pensamientos,
las tristezas, los pecados, la vergüenza que sentía este paralítico. Y aún así, Jesús se acerca. Eso es gracia. Eso es gracia porque a causa del pecado no podemos nosotros acercarnos a Dios. La única manera es que Dios se acerque primeramente a nosotros. Él sabía lo que el paralítico pensaba. Él sabía los sentimientos del paralítico y aún así se acerca a este hombre. Y esto tiene implicaciones muy prácticas para nosotros. La primera es que Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús no conoce solamente lo que nosotros publicamos, lo que nosotros hablamos, la sonrisa que nosotros tenemos. Jesús sabe nuestros pensamientos más ocultos. Aquel pensamiento que quizás nos daría vergüenza que otros supieran. Él sabe. Y aún así se acerca. Si tú eres cristiano, Él no se acercó a ti porque tú tenías algo bueno. Él se acercó a ti porque Él es lleno de gracia. Y si tú no eres cristiano, la gracia se ve también en ese texto. Porque se recuerdan que en Betesda había una multitud de personas, pero Jesús se acerca a uno. Hay una multitud de personas que están afuera, pero tú estás aquí. Y Jesús se acerca a ti hoy por medio de su palabra. Jesús se acerca y muestra su gracia, pero también su poder hacia el paralítico al sanarlo. Falsa esperanza total del paralítico, no tiene ninguna esperanza. No dijo nada para Jesús, pero Jesús aún así con 3 órdenes. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el texto dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. 38 años de sufrimiento con las piernas frágiles. No podía caminar. Y al instante empezó a caminar. Cuando yo leía, yo me daba cuenta que yo no lograba comprender qué significa al instante. Y entonces yo me acordé una situación, un suceso que hubo en mi casa. Con Jada nosotros compramos una hamaca, porque siempre fue mi sueño tener una hamaca en la casa. Y entonces empezamos a utilizar la hamaca. Ayer supe que hay un verbo que es hamacar. Entonces estaba ahí hamacando y entonces empezamos a escuchar en los ganchos. Ña, ña, ña. Y a veces yo estaba estudiando, Jada se estaba hamacando y estaba ña, ña. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Y ahí nos acordamos que habíamos comprado el doble de 40. Yo, bueno, a ver, a probar. Entonces Jada, mientras se amacaba, estaba el ruido, ñec, ñec, yo, tss. Ya no había ruido. Yo hablé impresionante, Dios mío, glorias a Dios por el WD-40. ¿Qué cosa eso no puede hacer? Eso es poderoso. Es impresionante. Al instante, un hombre que tenía atrofia muscular, a causa de 38 años asentado, tenía deformidades articulares. Seguramente tenía osteoporosis a causa del desuso de las piernas, todo frágil, úlceras por la presión de estar ahí, problemas circulatorios en la pierna, obvio, pero al instante empieza a caminar. Un comentarista dice que así como 38 años mostraban la gravedad de la enfermedad, el hecho de levantarse, tomar el lecho y andar, mostraba la completa curación y sanación de este paralítico. Qué poderoso es Cristo. Qué poderoso es Cristo. Pero el milagro no termina aquí. Porque si nosotros nos damos cuenta, hay algo especial en estos milagros que no sucede tanto. Uno de los pocos milagros donde nosotros vemos que no hubo ningún tipo de fe del paralítico.
El paralítico no dijo, sí Señor, sáname, sé que tienes poder. No, el Señor lo sana. Pero el Señor es misericordioso. Porque el Señor en otro momento se acerca al paralítico. En el versículo 14, encuentra a este paralítico en el templo y dice, mira, has sido sanado. Jesús quiere decir con eso es que la sanación fue completa de este hombre. No fue como una falsa esperanza de un estanque, que hay una esperanza pero después sigue igual. Es una sanación completa, física. Pero Jesús dice, hay algo más. Hay algo más importante que esta tu sanación física. No peques más, para que no te suceda cosa peor. ¿Qué podría ser peor que 38 años en miseria? Con dolor, con rechazo. ¿Qué podría ser peor que todo eso? Nosotros no sabemos si la enfermedad de este hombre era a causa de un pecado de su niñez. No sabemos. Sabemos que toda enfermedad es a causa del pecado, del mundo caído que vivimos. Pero peor que años en sufrimiento temporal, es una eternidad apartado de Dios, condenados justamente. No peques más. Cristo llama a este hombre al arrepentimiento. Recuerda el texto cuando Jesús habla sobre el pecado y Él habla, si tu ojo derecho te hace pecar, quítalo. Es mejor entrar en el reino de los cielos sin un ojo que con ambos ser echado al infierno. Lo que Cristo está diciendo a este hombre es mejor entrar en el reino de los cielos paralítico que trotando ser echado al infierno. Jesús es misericordioso. Jesús sana a este hombre físicamente. Pero puede suceder muchas veces que nosotros pedimos una sanidad al Señor. Recibimos una sanidad, pero seguimos tan enfermos cuanto antes. Yo no sé cuál es el problema de cada uno, lo que cada uno pide al Señor. Quizás por la sanidad de otra persona querida. El Señor es poderoso. El Señor puede hacer eso. Pero Cristo muestra que la preocupación de este Padre amoroso es más allá de una sanación física. Él se preocupa con el alma. Esta señal apunta a un Dios que llama al arrepentimiento. Que no quiere simplemente nuestra sanidad física. Quiere nuestra sanidad espiritual y apunta al único que puede ofrecernos un verdadero descanso. Y este es nuestro último punto. Cristo es el único descanso para el mundo caído. Y si ustedes se dan cuenta, el milagro generó demasiada confusión. El paralítico, 38 años, ahí acostado, se levanta y empieza a caminar y mal empieza a caminar, los judíos ya se acercan y empiezan a decir, ¿qué estás haciendo? Porque él hizo eso en un día de reposo. Era un día sábado. Y era prohibido en el día sábado cargar un lecho. Es impresionante que los judíos, los fariseos, no se importaron con el milagro. O sea, no se dieron cuenta que era un hombre de 38 años que ahora estaba caminando. Lo que se importaron era que estaba incumpliendo un mandamiento. Y entonces dicen al hombre, ¿por qué estás haciendo eso? Y el hombre dice, no fui yo, me mandaron. Y entonces aquí comienza la persecución a Jesús. Porque en la cabeza de los fariseos sí es lo natural. Peor que un malandro que incumple cosas, es el jefe de los malandros que enseña a incumplir las cosas. Y entonces empiezan a perseguir a Jesús. Y ellos no preguntan, ¿quién fue el hombre que hizo ese milagro? ¿Quién fue esta persona poderosa que hizo eso contigo? La pregunta de ellos es, ¿y quién te mandó a hacer eso?
¿Quién cree que tiene la autoridad para hacer ese tipo de cosas? Y ahí vemos que el paralítico ni siquiera sabía quién era Jesús. Y yo soy llevado a pensar, cuando leí el texto, delante de toda la confusión, ¿no era más fácil Jesús esperar un día? Hazlo en el domingo, no sé, el viernes anterior. ¿Por qué Jesús no simplemente dice al hombre, al revés de decir lo que dijo en el versículo 8? Simplemente hubiera dicho, levántate y anda. Milagro está hecho, nadie carga el lecho, no hay problema con nadie. ¿Por qué levantar, tomar el lecho y andar? ¿Será que la preocupación de Jesús era con la higiene del lugar? Jesús sabía que iba a tener un problema. Y Jesús quería este problema. Porque Jesús quería mostrar algo más que una simple sanación. El paralítico no es el personaje principal. Busca el nombre del paralítico, no lo encuentras. No tiene nombre, es aquel que había sido sanado. El personaje principal es Cristo. Cristo deseaba esta confusión porque Él quería mostrar algo más. El sábado, el sabbat, era el cuarto mandamiento. Fue establecido por Dios al pueblo como un recuerdo de que Dios les había sacado de Egipto por sus obras. Sin ninguna obra del pueblo, Dios los había sacado del Egipto. Y también fue un mandamiento dado para que el pueblo recuerde la propia creación, porque el propio Señor en el séptimo día descansó. Es obvio que el descanso del Señor en el séptimo día no significa que el Señor simplemente dejó de trabajar. Si el Señor deja de trabajar en el séptimo día, todos los 6 días anteriores se van. El Señor es quien sostiene todas las cosas. El Señor es quien conduce todas las cosas. El descanso del Señor en el séptimo día era un descanso de su obra creativa. Era el Señor deleitándose en lo que Él hizo, deleitándose en su creación. Y es por eso que era un día para ser santificado, para que el pueblo no simplemente no trabaje, sino que el pueblo recuerde de que hay un Dios de provisión, un recuerdo que era Dios y no ellos, quien les daba y quien sostenía en todas las cosas. Un ejemplo muy práctico que creo que la gran mayoría conoce es el maná en el desierto. Quien se recuerda la historia sabe que empezaba a caer pan del cielo y el Señor dijo, recojan una porción diaria, no doble porción, una porción diaria. Y algunos intentando asegurarse el día de mañana, agarraban doble porción. ¿Y qué pasaba el día siguiente? Se pudría todo. Gusano, mosca, todo horrible. ¿Quién ya se olvidó un tomate en la nevera por mucho tiempo? Sabe que la cosa se pudre. Las cosas se pudren. Pero cuando era el día viernes, el orden del Señor era porción doble. Para hoy y para mañana. Porque mañana ustedes no van a trabajar. ¿Y qué sucedía el día de sábado? No se pudría. Porque había algo especial en el aire de sábado. Es porque el Señor estaba trabajando. El Señor no permitía que el maná se pudriera en el día de sábado, para que el pueblo pueda descansar. No es no trabajar, es deleitarse en un Dios que sostiene. Es no intentar buscar lo nuestro, sino deleitarse en un Dios que sostiene. En las clases de escuela dominical, dentro de los estudios, hay un momento que Alejandra dice la razón por la cual se estableció el día sábado. Y dice, es un día establecido con el propósito de sensibilizar el corazón a la presencia y voluntad del Señor. Un día establecido como una señal de un descanso final que el pueblo un día irá a disfrutar.
Y es por eso que delante de la persecución de los judíos, Jesús no presenta ninguna argumentación como para defenderse, como para decir, no, yo no estaba trabajando, ustedes están engañados. El paralítico no estaba trabajando, él no gana plata con eso. Jesús simplemente dice, ustedes me dicen que estoy trabajando. Es verdad, yo estoy trabajando. Mi Padre también trabaja. Lo que Cristo está diciendo es, yo soy Dios. Y los fariseos comprendieron completamente. Son tardos para entender algunas cosas, pero ahí comprendieron totalmente. Yo soy Dios y yo puedo trabajar en el día de descanso, porque si yo no trabajo, no hay descanso para el pueblo. Si yo no trabajo, no hay descanso para el pueblo. El sábado es una sombra de una realidad que nosotros podemos ver en Cristo. El descanso del pueblo de Dios. Jesús es el descanso para el alma. No es en vano que Jesús, cuando hace la invitación de Mateo 11, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no está hablando de un descanso físico. Jesús está hablando de un descanso del alma. Es la invitación de dejar de poner nuestras esperanzas de alegría, de llenura en belleza, en plata, en cualquier otra cosa. La esperanza que tenemos de encontrar satisfacción y decir, yo necesito solo eso para ser feliz. Cristo está diciendo, descansa en mí. Yo trabajo. El versículo 18 dice que los fariseos aún más deseaban matarle. Y llega un momento donde ellos logran eso. Y Jesús, cuando está en la cruz, las últimas palabras de Jesús, consumado es. En otra palabra, lo que Jesús está diciendo es, mi trabajo está hecho. Todas las exigencias de la ley completadas. Y ahora todos aquellos que miran a esta cruz, todos aquellos que miran a este Cristo y descansan en Él, pueden encontrar el verdadero descanso del alma. Por su providencia, por su misericordia, por su gracia, por su poder, pueden finalmente descansar de intentar encontrar alegría en otras cosas. El precio de nuestro descanso fue la muerte del Hijo de Dios. ¿Y cómo eso se puede ver en la práctica? Con Jada tenemos una amiga que se casó hace no mucho tiempo, vive en un país que no es el suyo, su esposo vive con ella también en un país que no es el suyo. Se quedó embarazada, que tanto deseaba ese embarazo. Alegría, con 4 meses de embarazo, el esposo empieza a sentir dolores en la cabeza. Va al médico. Cáncer en el cerebro. El pronóstico, 1 año y medio. Y ella decía en su testimonio que en medio al tratamiento del esposo, ellos pudieron encontrar descanso en la soberanía de Dios. La vida no funciona como debería. Pero Cristo es aquel que vino a restaurar todas las cosas. De este lado, estar descansado no significa que no vamos a sufrir, que no vamos a sentir dolor, que no vamos a tener pérdidas, que no vamos a llorar, pero nosotros vamos a hacer todo eso descansados en un Dios que no cambia. Seguro de que vendrá un día que Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos.
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni cáncer, ni sufrimiento, ni parálisis, ni hambre, porque las primeras cosas pasaron. Y en este día todas las cosas van a funcionar como deben funcionar. Para concluir, quiero volver a la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si tú eres cristiano, esta señal debe servirte para aferrarse aún más, a descansar aún más, a volver a descansar en este Dios que es poderoso, a volver a descansar en este Dios que cuida de los pájaros. Él cuida de las plantas. ¿Acaso no va a cuidar de ti también? Y si no eres cristiano, esta señal es una muestra de que Él es la única esperanza, porque Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el único descanso que tu alma anhela. Y te llama al arrepentimiento. Te llama a arrepentirte de tu pecado. Porque más importante que cualquier sanación física que podemos buscar, Cristo nos ofrece por gracia salvación para nuestra alma. Lo que Cristo dice al paralítico puede decir a nosotros también, pero de una manera distinta. Él puede decir: levántate, toma tu lecho y descansa. Salmo 62 dice: solo en Dios haya descanso mi alma. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. Que podamos orar a aquel que es nuestro descanso, que es nuestro refugio. Señor, nos hiciste para ti, Señor. Y nuestra alma no encuentra, nuestro corazón no encuentra descanso si no es en ti. Tú eres nuestro descanso, Señor. Tú eres la única esperanza para el mundo caído. Tú eres el único descanso, Señor. Tú eres aquel que nos lleva de la miseria al descanso. Ayúdame a mí, Señor, a descansar en ti, sabiendo de tu poder, de tu gracia, tu misericordia, y que, Señor, el algo peor no nos va a suceder, porque Cristo cumplió todas las exigencias en nuestro lugar. Que podamos descansar, Señor, y vivir una vida en devoción a ti, Señor, en obediencia, no por miedo de alguna cosa, sino como gratitud, Señor, de un Dios que todo lo puede hacer y que nos llamó por gracia. Esa es nuestra oración en nombre de Jesús. Amén.